Saludos estudiantes. En esta presentación vamos a hablar sobre las claves del retrato, esas cosas que siempre debemos tomar en cuenta. No esperen cuestiones técnicas, no esperen necesariamente soluciones específicas. En realidad, esta presentación está más llena de preguntas que deben hacerse y de cuestiones que tienen que plantearse a la hora de abordar un retrato. En ese sentido, yo insisto mucho en esto, no existen reglas, lo que existen son guías que nos pueden servir o no en función de lo que queremos contar con un retrato. Lo primero que deberíamos plantearnos es quién es nuestro sujeto. Y esto no es una tontería. Muchas veces empezamos a fotografiar partiendo de lo estético, partiendo simplemente de generar la imagen y, momento, estamos retratando a una persona. Entonces, quizás lo primero que deberíamos plantearnos es siempre a quién estamos fotografiando. ¿Qué queremos contar sobre esta persona? No es buena idea empezar a fotografiar sin tener clara una intención. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que vamos a narrar? Poner a posar sin entender qué se quiere contar, poner luces sin entender qué es lo que queremos transmitir, es un error. ¿Qué queremos contar sobre la persona? ¿Qué es lo que queremos que la gente sienta sobre esta persona? ¿Qué es lo que queremos contar? Acompaña esta diapositiva este retrato del maestro Marvin Camacho, compositor costarricense. Creo que es una imagen que habla muchísimo, bueno, de quién es él. O sea, no lo vemos simplemente tocando el piano, lo vemos con una partitura, lo vemos anotando en la partitura y también hay un juego de luz y sombra que nos habla un poco del carácter de esta persona, de este compositor. Entonces, repito, lo primero, ¿a quién estamos fotografiando y qué queremos contar sobre esta persona? Está claro que luego entran en juego otra serie de elementos. Por ejemplo, el maquillaje y el estilismo. Por estilismo normalmente nos referimos a todo lo que tiene que ver con cabello, pero yo también quiero referirme a ciertas cuestiones pues de accesorios que se colocan, etcétera. También a cuestiones que tienen que ver un poco más con la dirección de arte. Em, Todos los elementos tienen que estar en función de lo que queremos decir sobre el sujeto. O sea, con esto vamos a construir este personaje. Piénsenlo así. O sea, ustedes quieren contar algo sobre una persona, por lo tanto están construyendo un personaje frente a la cámara. Algunos detalles importantes, vean, el exceso de maquillaje envejece a las personas jóvenes. Ojo, obviamente si estamos haciendo un trabajo con maquillaje fantástico, etcétera, es otra historia, es otra cosa. Pero si estamos buscando una cuestión natural, el exceso de maquillaje envejece a las personas jóvenes. Y el exceso de maquillaje hace ver mal a la gente mayor. El cabello. Nos olvidamos del pelo todo el tiempo y tenemos que estar súper atentos. A veces pavadas, carreras mal puestas, etcétera, proyectan sombras que no vemos en la toma, pero que ahí están. Y créanme, editar eso es una locura. Entonces tenemos que estar pendientes del pelo, es algo que normalmente se nos olvida todo el tiempo, a mí me pasa, por eso me lo repito constantemente. ¿Qué pasó con el pelo? Que no se desacomode, que no hayan pelos parados, etcétera. Cualquier accesorio que coloquemos tiene que responder a una intención. Esta foto no la pongo ahí porque es un gran retrato, no lo es simplemente una foto detrás de escenas con Nancy Dobles antes de entrar al set. ¿Y por qué la pongo ahí? Bueno, la pongo porque es una fotografía en la que vemos que ella no tiene nada desacomodado. Es decir, el pelo está perfecto, el maquillaje está perfecto, todo está en función de la entrada de ella al set. Entonces, tomemos esto en cuenta. Todos los elementos tienen que estar en función de lo que queramos contar. Les pongo dos ejemplos contrapuestos. Esta es mi amiga Adi. Básicamente, si se dan cuenta, aquí no hay un exceso de maquillaje, pero hay un elemento de maquillaje particular que está diseñado para llamar nuestra atención, para mover nuestra mirada hacia claramente la boca de ella. Si se dan cuenta, fuera de eso, lo que hay es un maquillaje correctivo o hay base, si está pensado en esa dirección y creando pues claramente pues una intencionalidad con respecto a lo que ella transmite. La fotografía de al lado es de Daniel Ross, actor, y bueno, en este caso prácticamente no hay maquillaje, o sea, fuera de lo básico para evitar brillos excesivos, pero
lo que hay son un montón de accesorios, un montón de elementos para construir este personaje. Son dos vías totalmente contrapuestas, pero vean que los elementos están en función de lo que se quiere contar. Están en función de lo que se quiere transmitir sobre estas personas. En esta misma línea, el vestuario. El vestuario no es poca cosa. La ropa nos transforma, nos convierte en personas diferentes, nos califica. Un vestuario determinado nos convierte en un personaje determinado. Tenemos que seleccionar la ropa en función de aquello que resalta las cualidades naturales de las personas. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Obviamente hay tips, que si las líneas horizontales, verticales, pero creo que más que eso es fijarnos, ok, bueno, esto le está funcionando bien a la persona, ¿no? En ese sentido hay mucha tela que cortar, hay gente especializada en estos temas, que si las personas tienen las piernas largas, que si las tienen cortas, etc. En ese sentido hay mucho truco. Lo importante es que quiero contar y bueno, esto funciona, esto hace bien, hace ver a la persona como yo quiero que se vea. Vean que la ropa nos transforma, nos califica totalmente. ¿Okay? Por lo general, las mismas personas saben que les queda bien y que no. Debemos escuchar esto. O sea, normalmente la gente tiene esta intuición, la gente se conoce su propio cuerpo. Pero ojo, también hay que saber proponer. Hay personas que efectivamente no tienen esta noción y que uno tiene que decir, no, mira, hagamos estos cambios. Y hay que saber cómo hacerlo y cómo hacerlo también de una forma pues que no sea ofensiva, que no pueda generar, tal vez no ofensivo, sino más que ofensivo, que no pueda generar inseguridad en las personas. Eso es muy importante que tengamos cuidado. ¿Okay? Las personas tienden a entender qué les va bien, pero si necesitamos intervenir, hacerlo con delicadeza. El vestuario es una parte fundamental del discurso del retrato. Nos indica qué tipo de foto estamos viendo. Un par de ejemplos. Nuevamente, un retrato que le hice a mi amiga Adi hace tiempo y vean que todo su vestuario, todos los elementos ahí están en función de construir un personaje. Las botas altas, el corsé, todo. O sea, hay una historia atrás de eso. Y luego claramente hay una expresión, hay una serie de cosas que se han trabajado, además de la luz, para construir este personaje, que es la historia que yo quería contar en esa serie de fotografías. Al lado está la foto de Mayra Richmond, una muy querida amiga, artista plástica, diseñadora gráfica, y bueno, esto como imaginarán forma parte de la misma serie de fotos que hice con Daniel Ross. Vean los elementos, está el reloj, pero además la forma en la que ella lo utiliza, o sea, hay toda una serie de cosas, y el sombrero es súper importante, es decir, vean qué poquitos elementos, pero los elementos que están nos hablan de esta persona. El tatuaje, el, el collar con estos triángulos. Es decir, son elementos que están ahí para contarnos algo de la persona. Mencioné el tema de la pose. ¿Okay? Bueno, en este sentido, más que trucos específicos, es nuevamente tener claro cómo hacer que la gente pues no se vea mal. Y eso pues va a depender de cada cuerpo. Pero hay algunas cosas que son generales. Lo primero, evitar que la gente se encorve. Nadie se ve bien encorvado. Tenemos que buscar posiciones donde las personas naturalmente estiren su espalda y extiendan el cuello. No importa qué tan flaco sea uno. En una posición encorvada a uno se le va a ver doble y triple papada. En cambio, si yo hago que se estire el cuello, mirando hacia algún lugar, etcétera, estirando la espalda, todo esto desaparece. Entonces, ese tipo de cosas son simplemente buscar posiciones activas y obviamente posiciones que sean cómodas para la persona. A veces pensamos que se trata de poses muy incómodas, de buscar poses raras. No, busquemos cosas que sean donde la persona se sienta cómoda, a no ser que queramos lograr el efecto contrario, la incomodidad, y busquemos que la gente pues se relaje, pero en una posición, eso, de espalda recta, erguida. Importante, y este sí es un tip personal, los seres humanos necesitamos ocupar nuestras manos. De lo contrario, nos ponemos nerviosos e incómodos. Siempre demos a las personas algo que hacer con las manos. Piensen en ustedes mismos, pónganse en el lugar de la persona que está modelando. No hay nada más incómodo que no saber qué hacer con las manos. Cruzar las manos,
abrazate, etcétera. Apunta a tal lugar, ponelas detrás de la espalda, mete tus manos en las bolsas, a la cintura, den órdenes de qué tiene que hacer la gente con las manos. Incluso utilizar accesorios, utilizar elementos, mira, quiero que sostengas esto. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a que la gente se relaje y a que encuentren esas posturas naturales. Yo creo que la clave en esto es primero ser muy observadores de cómo la gente se desenvuelve frente a la cámara y tratar de explotar eso. Bien, eh, esto también es una cosa que he descubierto con el paso de los años y en la que creo que muchas personas están de acuerdo conmigo. Siempre indiquen a las personas qué parte del cuerpo se ve en el encuadre. ¿Por qué? Porque entonces pensamos que nos estamos viendo todos. Entonces estamos acomodándonos por todas partes, no sabemos. En cambio, en el momento que usted dice, mira, se te está viendo del pecho hacia arriba, se te está viendo de la cintura hacia arriba, la gente se relaja porque saben que hay otros elementos que no se ven. Entonces, esto es muy importante, mantener esta comunicación. Ok, estoy enfocándome en tal parte, estoy aquí, estoy acá, se te ve esto, no se te ve esto, etcétera. Es necesario dar instrucciones concretas de movimiento y posición. No se vale decir cosas como más feeling, más cool. No, necesitamos instrucciones concretas. Mira, en 3/4, acércate, sonreí, serio, a la cámara, va a ver en esta dirección, cruzar los brazos, movimiento y posición, acciones. Así es como se dirige a una persona, diciéndole que haga acciones y movimientos concretos. Las palabras abstractas nos van a producir pues posiciones abstractas, van a producir cosas raras. Entonces buscamos ser concretos. En esta imagen nuevamente está Mariela jugando con el reloj. Vean que genera toda una cuestión de profundidad, etcétera. Entonces es esto. La imagen que está al lado pues es totalmente diferente, es una postura mucho más forzada. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que ella logra estar cómoda en esa postura y funciona. Funciona para lo que se está buscando en esa imagen. Entonces, se trata un poco de esto. Podemos jugar, podemos buscar otras cosas, otras posiciones, pero buscando siempre que nuestros modelos se puedan ver cómodos. Insisto, si no, es que estamos buscando lo contrario, generar una sensación de incomodidad. Pero en principio necesitamos esto. Podemos explorar buscando también los límites de las personas. En ese sentido yo tengo una regla de oro. Yo no le pido a nadie que haga algo que yo no haría o que yo no haya probado previamente. Muy bien. Más ejemplos. Aquí vemos lo mismo. ¿Okay? Sillas. Las sillas son súper tramposas. ¿Por qué? Porque en las sillas tendemos a apachurrarnos, a dejarnos caer. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues usando sillas, pero pidiendo a la gente que mantenga la espalda recta, ¿okay? Extendiendo el cuello, etc. Es eso. Con lo cual encontramos posturas que nos funcionan. Vean el ejemplo de la bailarina con las puntas. Ese es un elemento con el que claramente hay que jugar y entonces obliga a una postura particular. A veces son elementos muy simples. Estiren un poquito el pie, que este pie esté más adelante y con solo eso cambia toda la postura de las personas. Bien. El contexto. Esto es fundamental. Si no estamos trabajando con fondos neutros en estudio, el contexto es una parte del mensaje. Las locaciones nos van a transmitir información. En ese sentido es muy importante que establezcamos esto. ¿Cuál es la relación del sujeto con los objetos que lo rodean? En este caso es una imagen pues totalmente montada, construida con este montón de lámparas, ¿no? O sea, la idea es generar, pues esto era básicamente fotografías para un disco. Y la idea era generar pues estas escenas un poco que te generan desazón, esta sensación extraña, ¿verdad? Como de espacios cerrados, etc. En esta imagen creo que resulta muy claro, ¿verdad? O sea, es una imagen, es un retrato comercial para un box de CrossFit y bueno, pues hay toda una relación del sujeto con los elementos, ¿no? O sea, es decir, lo que sostiene, la pesa que maneja, el peso, la postura y además ese fondo que como podrán imaginarse, pues lo colocamos ahí precisamente para que se viera pues el nombre del box, eh,
sin necesidad de ponerlo en otra parte, ¿no? Es decir, toda la imagen está construida para hablarnos de la actividad que está haciendo esta persona. La otra imagen es Don Tanis, es un señor, creo que en aquel momento tenía ya 101 años y bueno, está ahí sentado en una banca de la pulpería que le regenta. No se ve la imagen completa, pero lo importante acá es que se ve este señor mayor en una casa de madera, etcétera. O sea, ya nos está hablando de un tipo de un entorno rural, de un entorno pues que no es urbano. Y este es un retrato de mi queridísimo amigo Oscar Herrera, compositor y diseñador de sonido para cine. Y bueno, creo que la imagen habla por sí misma, ¿no? Es una imagen para su perfil profesional y claro, el contexto, el lugar donde se hace la imagen es para hablar de la labor de Oscar. Es decir, sus consolas, su estudio, o sea, es decir, quién es él. Con solo ver esto sabemos qué hace. Bien, para cerrar, pero no menos importante, no porque este de último es menos importante, la luz. Aquí tengo serios problemas. Creo que hay una enorme tendencia a tratar de decir qué está bien, qué está mal. Yo creo que ya los que han tenido clases conmigo previamente o han escuchado o me han leído o me han escuchado mis videos, saben que yo no soy amigo de decir que hay una forma correcta de hacer las cosas. Hay una tendencia a iluminar los retratos con luces grandes, envolventes. Está bien, funciona muy bien, pero no es la única forma. Es decir, podemos jugar con otros elementos y no es lo mismo iluminar que alumbrar. Por eso, esta frase personal que quiero que se grabe en la cabeza, iluminar es vestir con sombras. ¿Por qué? Porque esto nos permite guiar la mirada a lo que queremos mostrar. En esta imagen, si todo estuviera perfectamente alumbrado, quiero decir, si no hubieran sombras atrás, etcétera, pues simplemente la mirada se perdería. Aquí hay una serie de decisiones con respecto a la luz. Hay una luz envolvente y grande a la izquierda, pero hay luz natural a la derecha. Y hay una decisión con respecto al balance de blancos de estas luces. Y hay también una decisión a la hora de subexponer el fondo, de subexponer el entorno, para generar esta sensación, este ambiente. La luz es ambiente, es ambientación y nos lleva a distintos lugares. No nos quedemos con los esquemas de manual. Exploremos el contraste, restringamos la luz. Incluso las luces pequeñas, esas luces que producen sombras duras, pueden ser muy interesantes. Exploremos alternativas. La sombra es el principio del misterio. De verdad creo esto. La forma apenas se revela a partir de la sombra y claro, los seres humanos nos encanta el misterio, nos encanta que nos pongan cosas que tengamos que interpretar, tratar de imaginarnos qué hay más allá. Entonces, juguemos con las sombras, vistamos con sombras. Estas dos imágenes son para mí un ejemplo de eso. O sea, hay un manejo de sombras muy marcado. Vean que en el caso del artista marcial de MMA, básicamente las sombras nos dan los contornos de los músculos, nos crean toda una imagen. En la otra imagen, pues también hay una cuestión ahí de qué hay, qué no hay que esforzarse para buscar los detalles. Pero lo que está claro es la mirada de Patricia mirando directamente a la cámara. Eso es súper importante. Entonces, bueno, básicamente, como avisé al principio, no se trata de que hayan claves para todo, de que hayan formas puntuales de hacer las cosas. Cuando hablo de claves en esta presentación, hablo de las cosas en las que tenemos que fijarnos y ponerles una intención. El verdadero pecado es no pensar la intención de lo que queremos hacer. Todo elemento frente a la cámara va a contar algo. Bueno, eso sería. Quedo a sus órdenes, como siempre, para responder sus preguntas, inquietudes, lo que ustedes quieran.